No estamos frente a una crisis educativa, estamos frente a una transformación profunda del sujeto que aprende. Como lo plantea Zygmunt Bauman, vivimos en una modernidad líquida, donde todo cambia constantemente, donde nada es estable y donde el conocimiento pierde permanencia. En este contexto, la educación tradicional se vuelve insuficiente y, como lo señala Edgar Morin, educar hoy implica comprender la complejidad del ser humano, no fragmentarlo, el contenido aislados. Entonces surge una pregunta fundamental: ¿estamos educando para comprender el mundo o solo para sobrevivir en él? El problema de la globalización en la educación no es el acceso a la información, es la falta de criterio para interpretarla. Hoy, los estudiantes tienen acceso a múltiples realidades, pero sin una guía clara. Esa información se vuelve fragmentada, superficial y muchas veces errónea. Como plantea Morin, el conocimiento debe contextualizarse, integrarse y comprenderse en su complejidad. Sin embargo, lo que observamos es lo contrario: estudiantes que reciben información pero no logran construir significado. La globalización sin mediación pedagógica no forma sujetos críticos, forma sujetos confundidos. La tecnología no es el problema es que está sustituyendo procesos cognitivos fundamentales. Como lo advierte Neil Postman, cada tecnología transforma no solo lo que hacemos, sino la manera en que estamos pensando. Hoy vemos estudiantes presentes físicamente, pero ausentes totalmente, mentalmente. Jóvenes que pueden sostener la atención durante horas en un videojuego, pero no logran concentrarse en una actividad académica por más de unos minutos. Esto no es falta de capacidad, es una reconfiguración del pensamiento, y sin orientación, esa transformación puede ser profundamente limitante. Por eso, en mi práctica docente, esta realidad es evidente. Estudiantes que priorizan el mundo digital sobre sus necesidades básicas, que dejan de comer o que sacrifican su descanso por mantenerse conectados. Como lo plantea Paulo Freire, la educación debe partir de la realidad del estudiante, y la realidad actual es que los estudiantes viven en una cultura de inmediatez, del estímulo constante y de baja reflexión. Ignorar esto es educar desde una ilusión. Existe una fractura evidente entre la escuela, la familia y el sistema educativo. No hay una visión compartida, no hay un propósito en común. Mientras la escuela intenta formar, la familia muchas veces delega, y el sistema educativo no logra proyectar con claridad hacia dónde se dirige. En este vacío, el estudiante queda solo, y en esa soledad construye su propio aprendizaje desde lo inmediato, no desde lo significativo. Ante este escenario, la práctica docente no puede permanecer estática. Como lo afirma Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las condiciones para su construcción. En mi caso, esto ha implicado transformar mi práctica, pasar de una enseñanza tradicional a una enseñanza dinámica, contextualizada e innovadora. Entender que el aprendizaje no termina porque el sujeto que aprende está en constante cambio. Mi propuesta pedagógica no surge solo desde la teoría, surge desde la necesidad real del aula, desde observar estudiantes desmotivados, desconectados y con una capacidad de atención cada vez más fragmentada. Por ello, planteo una pedagogía híbrida que no busca sustituir modelos, sino integrarlos estratégicamente para responder a la realidad actual. Desde la pedagogía Montessori, retomo la autonomía del estudiante, la capacidad de aprender por sí mismo, de explorar, de equivocarse y de reconstruir. Pero esta autonomía no es absoluta, está guiada, orientada y acompañada. Desde la pedagogía Waldorf, incorporo la experiencia, la creatividad y la conexión emocional con el aprendizaje.
porque un estudiante no aprende solo con la razón, aprende cuando se involucra, cuando siente, cuando crea. Aquí el conocimiento deja de ser abstracto y se vuelve vivencial. Y desde el enfoque Aula 360, integro la tecnología como herramienta, no como sustituto del pensamiento, sino como un medio que amplía las posibilidades de aprendizaje, donde el estudiante no solo consume información, sino que aprende a cuestionarla, a analizarla y a utilizarla, pero con criterio. Sin embargo, la verdadera innovación no está en cada modelo por separado, sino en su articulación consciente, porque el estudiante actual no necesita una sola metodología, necesita un entorno de aprendizaje flexible, dinámico y significativo. Un entorno que active sus tres dimensiones: pensar, hacer y sentir. En mi práctica docente, esto se traduce en experiencias donde el estudiante observa, manipula, experimenta, pero también reflexiona y construye él mismo su conocimiento, donde no solo se escucha, sino que participa activamente en su propio proceso de aprendizaje, donde el error no se castiga, se convierte en parte del proceso de aprendizaje. Esta pedagogía híbrida busca un equilibrio fundamental entre libertad y guía, entre tecnología y humanización, entre conocimiento y sentido. Porque el aprendizaje no puede ser completamente libre, pero tampoco completamente dirigido. Debe de ser intencionado. Mi propuesta no pretende ser una solución única, pero sí una respuesta consciente a un problema real. Porque hoy, más que nunca, el reto no es enseñar más, el reto es enseñar mejor, con sentido, con propósito y con dirección. Enseñar hoy implica comprender al cerebro, pero también la emoción. Sin atención no hay aprendizaje, sin emoción no hay memoria y sin sentido no hay construcción del conocimiento. Por ello, el proceso educativo o debe conectar con la vida del estudiante o con su contexto y con su proyecto personal. En un mundo cada vez más digitalizado, la educación necesita humanizarse, como plantea Morir. Educar es formar seres humanos capaces de comprender, de reflexionar y de actuar en la complejidad. La tecnología puede acompañar el proceso, pero nunca sustituirlo, porque educar no es solo informar, es formar. No estamos educando solo estudiantes, estamos formando sujetos en un mundo incierto, sujetos que deben ser críticos, conscientes, capaces de construir su propio camino, porque el problema no es que no aprendan, el problema es que ya no saben para qué aprender, y ahí es donde la educación tiene que volver a hacer sentido. Yo soy Xochitl Inés Delgado Moreno. Soy estudiante del doctorado de Procesos de Innovación Educativa de la UPA.